Entonces, para iniciar, abrirles como tal a esta pregunta de por qué es importante conocer acerca de esta patología. Entonces, dentro de los tumores vasculares que se pueden presentar en la niñez, el hemangioma es el tumor benigno más frecuente que haya en la infancia. Este tiene una prevalencia un poco, pues relativamente baja, del 5 al 10% en los lactantes, y de estos solo el 12% requieren como tal un tratamiento médico. Y esta premisa es muy importante porque bajo esta pues nos abre como un poquito uno de los objetivos de la charla, que es cómo enfocar a un paciente con hemangioma infantil. Y es que esto nos da la premisa, como les había mencionado antes, de que estas patologías usualmente son autorresolutivas. Son pocas las que requieren como tal un manejo médico instaurado, pues ya sea por el médico tratante o en este caso pues el pediatra, que es el que se encarga como tal de la mayoría de estos casos. Hay que también tener en cuenta que tiene mayor prevalencia en pacientes pues caucásicos y de sexo femenino. Esto tiene mucho que ver con la fisiopatología, sobre todo por la carga estrogénica y de progestágenos que carga el sexo femenino, que también favorecen mucho la angiogénesis. Y es también muy importante tener en cuenta que esta patología tiene un gran impacto psicológico. Inclusive ya hay estudios que muestran una edad de prevalencia del impacto psicológico que traen estas lesiones en la niñez, sobre todo con una incidencia mayor en las edades de 4 a 8 años. Y algo que lo puede como extrapolar un poquito más a nuestro medio es que uno de los factores de riesgo que no son despreciables pues en nuestra comunidad es el bajo peso al nacer y la prematuridad. Adicional a la prematuridad, hay otros factores de riesgo importantes, como son los riesgos maternos, entre ellos la preeclampsia, manipulación de las vellosidades coriónicas, placenta previa. Esto también por lo que vamos a ver ahorita en fisiopatología, sobre todo por la expresión de estos factores angiogénicos que favorecen como tal la progresión pues, de la enfermedad. Entonces, como abrebocas, voy a hablar sobre hemangioma congénito para iniciar. Estos son más raros y tienen una prevalencia mucho menor que los hemangiomas infantiles. Estos también tienden a ser benignos y también tienden a ser resolutivos. Sin embargo, una de las diferencias es que estos tienden a alcanzar a su tamaño como definitivo al nacer. O sea, como vemos la lesión, es lo peor clínicamente que puede como presenciarse en estos casos. Usualmente pues los hemangiomas congénitos se clasifican o se subdividen en 3 clasificaciones. Estos básicamente se van a diferenciar por el tiempo que se demoren en involucionar. Entonces tenemos el tipo, pues la subclasificación de Rich, Niche o Pitch. Entonces los Rich, por sus siglas en inglés, tenemos los hemangiomas congénitos de rápida involución, como lo vemos en la primera imagen a la izquierda. Usualmente estos tienen un aspecto como más de tumoración, tienden a tener una predilección por la cabeza y la cara. Estos tienden a involucionar rápidamente. Usualmente la involución puede ser hasta de 3 meses para tener una involución como completa. Y uno de los factores como de riesgo de las complicaciones que esto trae es que al tener una rápida involución puede tener como mayor efecto adverso el sangrado en estos casos. En la imagen del medio tenemos el hemangioma congénito que no involuciona. Usualmente este se presenta con un aspecto como más superficial, con una mácula con presencia de telangiectasias que pueden estar o no presentes. Usualmente estos, como no tienen involucionar, son los que tienen más consecuencias a futuro, como lo son dolor que sea difícil de solucionar, los que tienen mayores repercusiones a nivel estético, los que tienden a tener una cicatrización como que lleve más al riesgo de deformidad y son los que mayormente se manejan pues médicamente por el riesgo pues de deformidad que estos presentan. Y por último, los hemangiomas congénitos tipo Pitch son los que tienden a tener un periodo de involución como indeterminado, como que no sabemos si va a ser de rápida involución o no va a involucionar, porque es como ven en la imagen a la derecha, este tipo de hemangioma usualmente comparte características tanto del hemangioma de rápida involución como el de no involución. Vemos que
tiene la parte pues que aporta el volumen a la lesión, que es como correspondiente a la lesión tipo Rich, pero vemos que también tiene ese aspecto superficial que tiende a tener el hemangioma de no involución. Usualmente uno da un tiempo de espera y esperaría que este hemangioma, en caso de que vaya a involucionar, involucione entre 12 meses a 3 años. ¿Y por qué hasta 3 años? Porque ya alrededor de esos 3 años es cuando se da el tiempo como tal para hacer las intervenciones, sobre todo estéticas o quirúrgicas en estos casos, que sería como tal el tratamiento a seguir en estos pacientes. Entonces, pues ya terminando de hacer como el abrebocas de hemangioma congénito, que me pareció un poquito más corto, por así decirlo, vamos a entrar como a tema de qué es un hemangioma y hablar un poquito más de la fisiopatología. Entonces, como les venía mencionando, es un tumor benigno, un tumor de tipo vascular, se da por una hiperplasia de esas células endoteliales y esta proliferación masiva de células endoteliales se da a cabo por una disregulación que hay en la vasculogénesis. Es decir, hay mayor cantidad de factores angiogénicos que los factores antiangiogénicos que normalmente pues como que mantienen esa homeostasis. Entonces, en la imagen de la derecha, donde vemos como la fisiopatología, vemos que hay un factor predisponente de hipoxia o un ambiente pues hipoxémico que nos active como tal estos factores angiogénicos y ahí es donde clínicamente vamos a desarrollar las lesiones precursoras o las lesiones que pueden en la mayoría de los casos alrededor de un 50 o 70% estar previos a la aparición de la lesión común que conocemos del hemangioma. Es decir, aparecen lesiones, usualmente son máculas hipocrómicas, puede también tener pues clínicamente telangiectasias o no. Y posterior a esto, inicia una fase de proliferación que se da en los primeros 3 meses, en los cuales hay un aumento de esa proliferación, hay un aumento de esos factores angiogénicos y por ende la lesión también tiene cambios clínicamente. Entonces la lesión empieza eritematosa, con presencia también de telangiectasias, empieza a aumentar de tamaño y esto también corresponde con la fase proliferativa que vamos a ver pues más adelante en la clasificación pues o las etapas de la enfermedad. Y posteriormente, al cabo de 5 años, posterior a esa etapa de proliferación, es cuando vemos que las células endoteliales empiezan a sufrir apoptosis y van a ser reemplazadas por un tejido de adipocitos. Y ahí es cuando se da la fase de involución, que puede ser hasta, como les dije previamente, 5 años. Y también lo vemos clínicamente con la lesión. Entonces, entre esos factores angiogénicos hay un factor como muy importante que vamos a ver sobre todo más adelante en el diagnóstico, que es el GLUT1. Este GLUT1, sobre todo entre todos los tumores vasculares, va a estar presente en el hemangioma, en los angiomas también puede estar presente, sin embargo nos puede servir como para diferenciar algunos tipos de tumores vasculares cuando haya la duda diagnóstica. Entonces este marcador es como que el más importante y además que es el que tenemos como marcador a nivel de la biopsia, que es uno de los criterios pues como diagnósticos que se pueden llegar a utilizar. Entonces con la presentación clásica tenemos que este tipo de lesión se va a presentar en los primeros días a semanas de vida, como les mencioné pues relacionado con la fisiopatología, y vamos a tener la placa violácea con o sin telangiectasias y se va a caracterizar también por una vasoconstricción periférica que usualmente nos delimita la lesión. Usualmente más de la mitad de los casos estas lesiones son únicas, son en pocos casos en los cuales tenemos más de 2 lesiones y ahorita vamos a ver también en la clasificación de las lesiones qué importancia tiene esto. Usualmente pues las lesiones no solamente se van a limitar a piel, usualmente los hemangiomas también pueden tener repercusiones orgánicas. Podemos tener hemangiomas hepáticos, hemangiomas gastrointestinales, en mucosas en el sistema nervioso central. Sobre todo como que es muy importante cuando tenemos síndromes malformativos que son como unas de las complicaciones que vamos a hablar más adelante, que también pues tienen como correlación con la manifestación pues cutánea. Entonces, con la historia natural de la enfermedad, pues como les mencionaba, con la fisiopatología se relaciona mucho. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver como más clínicamente la evolución de las lesiones. Vemos en la fase proliferativa, que empieza pues desde el nacimiento hasta los 3 meses, cómo la lesión progresivamente aumenta de tamaño.
Usualmente esta fase proliferativa puede extenderse hasta lo largo de 12 meses. Ahí ya no sería pues una fase proliferativa normal, sino que sería una fase proliferativa prolongada. Y esto pues obviamente nos prolongaría pues las otras dos fases de la enfermedad. La fase de estabilidad usualmente empieza desde los 3 meses y puede llegar a durar hasta el año. Y esta fase de estabilidad usualmente es, como su nombre lo dice, una fase estable donde la lesión no crece y no cambia. Y la fase involutiva empieza al año de edad y puede llegar al cabo de 12 años. Sin embargo, hay casos reportados en los cuales esta fase podría prolongarse hasta los 12 años de edad. Sobre todo, esto es importante porque usualmente, como les dije, la lesión tiende a ser autorresolutiva. Sin embargo, en los casos en los que se da tratamiento, la fase más importante como para lo cual deberíamos abordar es la fase proliferativa, que es donde pues se ve como esa proliferación celular como más desencadenada. Entonces ahí podríamos impactar más significativamente en el desarrollo pues de secuelas y complicaciones. Entonces, también es importante porque el hecho de que el seguimiento sea clínico e inclusive fotográfico de las lesiones también nos ayuda, porque si tenemos en cuenta estas tres fases, también podríamos como guiarnos y saber qué está dentro de la normalidad o qué deberíamos esperar en la progresión de la lesión. Esta imagen de aquí me parece como que muy bonita como para explicar la fase proliferativa. Esta imagen, pues la que viene a la derecha, es una imagen de una niña desde el nacimiento hasta los 3 meses de edad y vemos cómo hay una progresión como rápida de la lesión, en la cual se precedía por una mácula eritematosa y posteriormente tenemos una placa con bordes pues definidos. Tenemos también la presencia pues de pápulas en la lesión y es como tal a la izquierda como vemos la progresión, que es inversamente proporcional con la edad y el tamaño de la lesión, es lo cual pues esperaríamos que a lo largo de la evolución pues de la lesión esta tuviese la involución pues como que esperada. Sin embargo, como vemos al inicio de la gráfica, a los 0 meses, pues desde el nacimiento vemos que la curva se va hacia arriba. Entonces ahí es donde esperaríamos que la lesión como que empiece a aumentar de tamaño y serían como los cambios más significativos de la lesión. Ya por aquí para hablarles de la clasificación, entonces la clasificación básicamente la vamos a definir por la profundidad de la lesión, la morfología de la lesión, el estadio, que es lo que acabamos de explicar con la historia natural de la progresión de la lesión, y por la clasificación del riesgo. Esta última va a tomar como más relevancia ahorita que hablemos de síndromes malformativos. Sin embargo, pues ya adhiriéndonos como a la clasificación normal de profundidad y morfología, según la profundidad lo vamos a definir en superficial, profundo y mixto. Ya más adelante vamos a ver como diferentes casos y voy a hacer como más énfasis en ellos. Y por el tipo morfológico vamos a hablar si son localizados o focales, si son segmentarios, si son intermedios o si son multifocales. Entonces, cuando tenemos un hemangioma focal, usualmente son lesiones que tienden a ser únicas, tienden a tener bordes definidos. Usualmente si pusiéramos un compás en un punto pues X de la lesión, nos daría para delinear los bordes de la lesión perfectamente. Usualmente pues tienden a tener diferentes presentaciones, pueden ser planos, pueden ser tumoraciones, pueden ser eucrómicos, pueden ser también eritematosos, como es el caso de las imágenes. Por ejemplo, en la imagen superior vemos una placa a nivel pues de piel cabelluda, y en la imagen inferior, por ejemplo, vemos una tumoración eritematosa en la órbita del paciente, pues específicamente en el párpado inferior. Entonces es muy importante como tener en cuenta, usualmente estas lesiones tienden a tener predilección por cabeza, especialmente pues por la cara, no tienden a cruzar la línea media, aunque tienden a estar cercanos a ellos. Es también muy importante como tenerlo en cuenta. Ya con respecto a la clasificación de hemangiomas segmentarios, como vemos en la imagen, son usualmente hemangiomas que recorren una región específica de la cara, usualmente siguen como tal territorios de desarrollo embrionario habitual.
Usualmente estas lesiones también tienen una predilección por cara y tronco y vamos a ver más adelante que usualmente este tipo de mangiomas son los que más se relacionan con síndromes malformativos, es decir, con compromiso pues orgánico adicional a los hemangiomas cutáneos pues que están presentando. Entonces es muy importante como tal tener eso en cuenta porque una vez que presenciemos que uno de los pacientes que evaluemos tenga la presencia de estos hemangiomas, es como tal un signo de alarma, sobre todo si son mayores a 5 centímetros, si están en estas zonas pues, de riesgo que ahorita vamos a ver, que son sobre todo pues, cara, tronco y región lumbar, como lo vemos en las imágenes, que predisponen como tal esos síndromes malformativos. Y son estos los que usualmente tienden a tener mayor seguimiento en búsqueda pues, de anormalidades de otro tipo que ya vamos a ver con los síndromes. Los multifocales, usualmente hablamos de multifocales cuando haya presencia de más de 5 lesiones. Usualmente estas tienen como la misma característica de los hemangiomas focales, solo que son múltiples, como vemos en la imagen. Estas comparten como tal un riesgo, no tanto como los hemangiomas segmentarios de síndromes malformativos, sino que tienen mucha relación con hemangiomas hepáticos. Entonces, en caso tal de que uno vea a un paciente con esta distribución pues, de los hemangiomas, es importante hacer una búsqueda de otras complicaciones, como lo serían por medio de una ecografía abdominal, en búsqueda pues, de estas lesiones a nivel hepático o gastrointestinal. Ya hablando pues como tal de profundidad, entonces tenemos los superficiales y los profundos. Los superficiales, como su nombre lo indica, son lesiones que usualmente se delimitan a dermis superficial. Usualmente estas son las lesiones, no sé si decir bien, pues está bien decirlo típicas, sino que son como las que más nos podríamos encontrar. Usualmente son las lesiones llamadas en fresa, son lesiones usualmente pápulas o placas, también puede ser presencia de máculas con presencia de telangiectasias como lo vemos en las imágenes, y usualmente estas tienden a tener un periodo de involución como que más satisfactorio. Y vamos a ver pues más adelante con el tratamiento, que también tienen un tratamiento mucho más, por así decirlo, simple. Ya los hemangiomas profundos, también llamados cavernosos, usualmente tienden a aportar volumen. Si vemos en la imagen inferior de la derecha, vemos un hemangioma profundo, usualmente son tumoraciones que pueden ser eucrómicas, discrómicas o de coloración como azulada, como lo vemos en la imagen inferior derecha. También tenemos el hemangioma de la parte derecha, pues de la parte derecha de la pantalla, en el cual es una tumoración eucrómica. No tenemos como cambios en el color en este caso. Sin embargo, en la imagen superior izquierda vemos que hay como un patrón mixto, que es lo que les mencionaba ahorita en la clasificación. Vemos que hay tanto un patrón superficial como el efecto pues, de volumen que nos genera el hemangioma profundo. En estos casos, sobre todo pues cuando hay estas manifestaciones mixtas, también es un signo de alarma para buscar como otras alteraciones y sobre todo por la distribución que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, ya hablando de los síndromes malformativos de los cuales he venido como mencionándoles a lo largo de la charla, tenemos el síndrome de Face. El síndrome de Face es una asociación de varias manifestaciones, tanto orgánicas como cutáneas, pues por la presencia del hemangioma, y uno de los factores de riesgo que les mencionaba era tener un hemangioma segmentario en cara o tronco, y que este fuese mayor de 5 centímetros. Entonces en la parte superior vemos como diferentes zonas de la cara, sobre todo las zonas que están como más asociadas o tienen mayor riesgo son la zona 4 y la zona 2. La zona 3, aunque también comparte una proporción pues, de riesgo por estar cercano a la zona 2, tiene mayor riesgo de alteraciones pues, de la vía aérea o componente obstructivo por hemangiomas pues, en esta zona. Ya alrededor pues, de este síndrome también nos encontramos con anomalías de la fosa posterior. Usualmente el más temido pues, y el más grave es el complejo de Dandy-Walker, que básicamente es una hidrocefalia por obstrucción de los conductos del líquido cefalorraquídeo. También podemos tener alteraciones supratentoriales, alteraciones del cerebelo, agenesias, entre otras.
Adicionalmente también hay alteraciones oculares, ya sea vasculares o agenesias de algún componente pues, vascular que también tenga irrigación concomitante. También podemos tener atrofias del nervio óptico. En las anomalías arteriales, que también es importante, usualmente tenemos agenesias de la arteria carótida, alteraciones pues del tronco o del arco aórtico. A nivel cardíaco también hay malformaciones cardíacas, cardiopatías, anormalidades o coartación de la aorta. Y usualmente estas anomalías se presentan en el 67% de los casos en síndrome de Face, entonces es importante como tal descartarlas. Las malformaciones que más se ven en estos casos, no, aunque no sean las cardíacas, sino que son en este caso las vasculares, después las cardíacas y por último pues las alteraciones pues del sistema nervioso central. Es importante que si estamos sospechando un síndrome de Face, buscar exhaustivamente como tal estas alteraciones, sobre todo porque tanto el manejo cambia como estos pacientes deberían pues tener un manejo multidisciplinario. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Estas imágenes son de pacientes con síndrome de Face. En la imagen pues de la derecha tenemos un hemangioma segmentario, este está en zona 1 de la cara. Vemos que en la parte pues de la imagen de la derecha vemos un hemangioma que comparte no solo la zona 1 sino la 2 y parte de la 3. Y en la parte de la derecha vemos básicamente un paciente que tuvo síndrome de Face y vemos las malformaciones supratentoriales. En este caso, pues, como les mencionaba, es muy importante ampliar la racha diagnóstica. No solo vamos a hacer el diagnóstico clínico, sino que también es de forma exhaustiva buscar como tal las complicaciones. Aquí en esta imagen vemos como tal los criterios mayores y menores para sospechar o para pensar en un síndrome de Face. Entonces, entre los criterios mayores está claramente que el paciente esté cursando con alguna anomalía del sistema nervioso central, ya sea pues como tal las anomalías de la fosa posterior que les mencioné. A nivel cutáneo, que el hemangioma, como les mencionaba previamente, sea mayor de 5 centímetros, que se encuentre en zonas de riesgo, que tenga alguna de las alteraciones pues mencionadas previamente a nivel arterial, cardíaco o anomalías pues oculares. Y tenemos los criterios menores que son como los que vemos en pantalla. De estos como que quería resaltarles que el paciente también podría estar cursando con alteraciones como tal de hipopituitarismo, también los pacientes pueden tener hipotiroidismo, sobre todo porque en el crecimiento pues de esta proliferación vascular también hay factores que promueven como tal la acción de desiodinasas. Entonces estas también pueden causar un hipotiroidismo en estos pacientes. Entonces como tal también sería importante descartar esta patología en ellos. Y aunque es un criterio menor, es importante también buscarlos en estos pacientes y pues en caso de requerir ajuste, pues hacerlo. Ya otro de los síndromes malformativos que tenemos es el síndrome lumbar. Pues es un acrónimo, aquí tenemos como tal la definición. Usualmente lo sospechamos cuando hay hemangiomas segmentarios, como les mencionaba, en región lumbar. Sin embargo, también pueden extenderse a región perianal y sacra. En estos pacientes, usualmente el riesgo de ulceración es muchísimo mayor. El riesgo de ulceración cabe alrededor de más del 80%. Usualmente las complicaciones de un hemangioma, entre ellas está la ulceración, sin embargo es 4 veces menor en un paciente que no tenga síndrome lumbar respecto a uno que sí lo tenga. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. La mielopatía, anormalidades óseas, malformaciones anorrectales. Hay casos reportados de síndrome lumbar con pacientes con ano imperforado, pacientes con mielopatía y todo pues en conjunto. No se tienen que presentar todas las alteraciones, pero con que tengamos el hemangioma con la distribución que previamente mencionada y alguna de estas, pues podríamos sospechar que el paciente esté cursando con una de estas malformaciones. También las malformaciones renales son muy importantes, entonces acá es donde cabe resaltar la importancia de las otras ayudas diagnósticas.
Estos son algunos casos de pacientes con síndrome lumbar. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos una ulceración en región perianal, una ulceración de características livedoides. Vemos pues ahí como tal el depósito de fibrina. En la parte de la derecha vemos en la imagen unas pápulas en la región inguinal y estas alteraciones pueden presentarse pues como tal en estos casos. En este caso, si el paciente debuta solo con estas manifestaciones, como es el caso de la imagen, podemos, en caso tal de que tengamos sospecha de otros diagnósticos, solicitar otras ayudas diagnósticas, como en este caso la biopsia. A este paciente se le hizo la biopsia y salió con el marcador de GLUT1 positivo, confirmando pues como tal la sospecha diagnóstica. Y en la imagen de la derecha tenemos la misma, pues, el mismo paciente con pues, la imagen como para que la veamos o la apreciemos mejor. Vemos pues la úlcera de aspecto livedoide y posterior en la imagen de la derecha vemos como tal la cicatrización que obtuvo con el tratamiento. Este es otro caso, también una úlcera, como les dije, se presentan hasta en el 80% de los pacientes con este síndrome. Vemos también en la imagen de la derecha una acentuación del tramo vascular en el paciente que también podría verse presente, además pues de las úlceras o las manifestaciones en el hemicuerpo inferior en estos casos. Aquí tenemos como tal los diferentes síntomas. Está el síndrome de Face, el síndrome de lumbar, que también se denomina sacral pelvis lumbar porque comparte como todas estas anomalías. Y vemos lo que podemos encontrar en cada uno de ellos. Es como para tenerlo en cuenta y como para dejárselos ahí para que lo tengamos muy presente en estos casos, sobre todo cuando evaluemos exhaustivamente en el examen físico a los pacientes. Como les mencionaba al inicio de la charla, hay una clasificación de riesgo que les dije que cobraba como que más relevancia después de mencionar los síndromes malformativos. Entonces, esta clasificación de riesgo la vamos a dividir en alto riesgo, intermedio y bajo. Usualmente el riesgo lo vamos a determinar por riesgo estético, riesgo de tener algún síndrome malformativo y riesgo funcional. Y también pues el riesgo estético o de deformidad, que también como que viene de la mano con el compromiso estético. Entonces, son lesiones de alto riesgo, como les mencionaba, hemangiomas segmentarios con un diámetro mayor a 5 centímetros, hemangiomas en zonas de riesgo de la cara, sobre todo en área de la barba, sobre todo por el riesgo de obstrucción de la vía aérea. Cuando tengamos hemangiomas infantiles en zona lumbosacra también mayores a 5 centímetros. Usualmente cuando tenemos ya compromiso estético es cuando abarcan zonas como prominentes a nivel de la parte pues como facial. Entonces hay compromiso estético cuando tenemos hemangiomas mixtos o superficiales en punta nasal, mejilla, clavela. Tenemos también compromiso estético cuando hay hemangiomas en labio con riesgo de que deformen el contorno del labio, sobre todo porque como sabemos que hay una fase de proliferación, usualmente la lesión crece mucho más, entonces es importante también intervenir a tiempo en esa fase para evitar como tal estas complicaciones. También tenemos compromiso funcional o alto riesgo pues, de compromiso funcional cuando son hemangiomas perioculares y hemangiomas que puedan llegar a comprometer el conducto auditivo. Y los riesgos de cicatriz o deformidad, sobre todo en los hemangiomas ulcerados. También hay riesgos, sobre todo cuando se presentan hemangiomas a nivel de pliegues, porque hay mayor riesgo como tal de ulceración. Ya para pasar al riesgo intermedio, entonces tenemos lo mismo, la clasificación de riesgo estético, funcional. En este caso, en el riesgo intermedio, sobre todo va a hacer énfasis en que haya riesgo estético, un hemangioma en localizaciones de cara, pues que no hagan parte del riesgo alto, hemangiomas grandes en manos, hemangiomas en pliegues, por lo que les mencionaba el riesgo de ulceración, hemangiomas segmentarios en cualquier localización mayor a 5 centímetros y hemangiomas pedunculados también tienen riesgo de compromiso estético.
Ya como tal el diagnóstico, lo que les mencionaba previamente, usualmente como por así decirlo el gold estándar sería la biopsia con los marcadores de células endoteliales, sobre todo pues el LUT1, que nos diferencia de otro tipo de tumores vasculares o factores pues en los que se vea la angiogénesis. El ecodoppler, la ecografía abdominal, resonancias magnéticas, examen oftalmológico exhaustivo, el ecocardiograma, todos estos paraclínicos, sobre todo cuando estemos sospechando alguna otra alteración concomitante con el cuadro. Ya por aquí, ahí les traje como una imagen del consenso español pues, de hemangioma infantil en el cual nos como guían un poquito más en la parte del diagnóstico. Entonces, una vez nosotros valoremos el riesgo vital del paciente, hagamos el examen físico, vamos a ver si hay riesgo de que hayan complicaciones por la distribución, por todo lo que hemos mencionado algo. Cuando hagamos la valoración y evidenciemos que estas están presentes, ya sea ulceración, si hay alguna alteración, ya sea por zonas que afecten o tengan como mayor riesgo de afectar la vía aérea, vamos a realizar ya sea un cultivo microbiológico en el caso pues de la ulceración y tratar pues en caso de que haya sobreinfección asociada, hacer ecografías o radiografías o resonancias magnéticas en caso tal de que haya compromiso como tal orgánico. Eh, una vez pues como tal descartemos también otros síndromes como el síndrome de Face, el síndrome de pelvis con también las mismas ayudas diagnósticas, podríamos empezar a planear el manejo terapéutico. Sin embargo, si no hay como tal valoración de riesgo, yo digo como que el paciente no tiene ni riesgo de esas complicaciones asociadas, ni riesgo de síndromes malformativos, puede hacer el seguimiento clínico normal. Se deriva como tal al paciente a pediatría como tal para que le haga el seguimiento y él determine si requiere algún manejo adicional. Sin embargo, si no hay como tal riesgos, no es necesario como tal hacer esta búsqueda exhaustiva. Se sigue como tal el paciente en el tiempo y se determina según los hallazgos y la valoración del riesgo en cada consulta a la que el infante vaya. Entonces, ¿entre qué complicaciones podríamos ver en el paciente para pensar en remitir o que requiere como manejos adicionales? Entonces, de las complicaciones más comunes, la ulceración, como ya les mencioné, si hay sangrado o dolor persistente, si hay compromiso de estructuras vitales, si hay una distorsión anatómica, si hay compromiso de órganos internos, si hay insuficiencia cardíaca o hipotiroidismo, hay que remitir porque estos pacientes necesitan tratamiento no solo para la causa como tal, pues que es el hemangioma, sino para las complicaciones sistémicas. Hay un fenómeno que es el fenómeno de Kasabach-Merritt, que básicamente es adicional al hemangioma, el paciente presenta una trombocitopenia y coagulopatía. Estos síndromes o este fenómeno tienden a ser mucho más comórbidos, tienden a presentar como mucha morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Entonces el manejo debe instaurarse rápidamente. Estos pacientes se deben manejar y remitir inmediatamente. Usualmente para sospechar un síndrome de Kasabach-Merritt debe haber la presencia de un síndrome malformativo o la presencia de alguno de los otros diferenciales cuando damos una lesión como de riesgo, ya sea un hemangioma profundo o un hemangioma mixto que nos haga dudar si es solo un hemangioma o es, por ejemplo, un angiomangioma eh, pues una de las malformaciones, qué pena que vamos a ver más adelante, que les voy a mencionar como tal, pero en esos casos sospechamos pues del síndrome de Kasabach-Merritt y en esos casos sí o sí se tiene que remitir e instaurar el manejo. El tratamiento como tal del hemangioma, traté de como hacerlo más que todo como de lo que hay aquí o tenemos de disponibilidad aquí en Colombia. Entonces, el manejo inicialmente va a ser con propranolol, con beta bloqueador pues, sistémico. Sin embargo, en algunos casos podríamos utilizar timolol tópico. El timolol que está descrito en la literatura es el timolol tópico de 0.5% de concentración. Sin embargo, aquí en Colombia no tenemos disponibilidad, entonces se utiliza la suspensión pues, oftálmica.
Se utiliza la cantidad de gotas que se considere necesario para cubrir o abarcar la profundidad y la extensión de la lesión. Se puede utilizar 1 o 2 veces al día, es decir, la misma cantidad de gotas una vez o cada 12 horas. Usualmente se limita a hemangiomas de gran tamaño superficiales. Ya si las lesiones son de mayor tamaño, en zonas de riesgo, tienen alguna alteración mayor, podríamos pasar al tratamiento sistémico. Usualmente este tratamiento con propranolol tiene muy buena respuesta en estos pacientes. Suele ser como necesario y podemos usar como manejos adicionales o coadyuvantes alguno de los otros, pero suele ser como el que mejor los pacientes eh, tienden a presentar como una resolución de la enfermedad. Los efectos adversos de estos pues no son despreciables, los pacientes pueden tener hipoglicemia, hipotensión, en pacientes con alteraciones pulmonares también podría llegar a ser un problema. Sin embargo, usualmente el manejo con estos medicamentos tiende a ser escalonado. Se va escalonando la dosis del medicamento, se va viendo si hay tolerancia, si hay efectos adversos y se hace ajuste de dosis. Este medicamento sobre todo va a estar como tal contraindicado, sobre todo en síndromes malformativos como el de FACE, por lo que les mencionaba de las alteraciones cardíacas. Aunque están presentes en una proporción no despreciable del 67%, estos pacientes deberíamos primero descartarles el síndrome si lo estamos sospechando. Podríamos iniciar otros manejos como son los corticoides, ya sea sistémicos, y remitir al paciente para que ya sea el especialista, ya sea el pediatra o el dermatólogo pediatra el que defina cuándo iniciar el manejo. La dosis del propranolol usualmente es de 3 miligramos kilo día. Las dosis han sido toleradas, se han hecho estudios. Ahorita les voy a mostrar el estudio que comparó estas dos cortes entre 1 miligramo y 3 miligramos y encontraron que la dosis de 3 miligramos por kilo dividido pues en cada 12 horas es la dosis mejor tolerada que tiene mejores resultados a largo plazo. Otros manejos que tenemos tópicos son los corticoides, tenemos el clobetasol y el aloprazol. Usualmente estos también se aplican a nivel de hemangiomas superficiales, usualmente pequeños, también pueden tener como respuesta a los hemangiomas mixtos. Sin embargo, también hay estudios que comparan el uso de corticoides y el uso de propranolol y muestran que hay una mejor evolución de los pacientes con propranolol versus los que se manejan con corticoides. Y también se puede administrar pues localmente por inyección local. La dosis es de 1.5 a 3 miligramos por kilo. Y la prednisolona oral usualmente la vamos a administrar en pacientes que tengan riesgo vital, compromiso de la vía aérea, pacientes como les dije con síndrome de FACE en la parte pues inicial porque no le podríamos administrar el propranolol por el riesgo de complicaciones y la dosis es de 1 a 3 miligramos por kilo. Otros tratamientos que tenemos es el sirolimus. El sirolimus es un inhibidor de mTOR. Usualmente esto lo que hace es inhibir como la producción de algunas proteínas que favorecen la angiogénesis y la proliferación de estas células endoteliales. Entonces esto nos ayudaría sobre todo en esa fase proliferativa de los pacientes en caso tal de que no se tolere el propranolol o haya alguna contraindicación para administrarlo, también podría ser una opción. También hay como casos reportados con imiquimod, sin embargo no está aprobado por la FDA y no tiene como un uso instaurado o patentado como para estos pacientes, sin embargo también podría ser una alternativa. Y otros tratamientos, pues ya no medicamentos, tenemos el láser y la embolización. Por ejemplo, acá les traje como una imagen de un paciente con un hemangioma. Este se le sometió a tratamiento con láser y vemos cómo estaba antes del tratamiento, cómo estuvo durante el tratamiento y cuál fue el resultado final. Usualmente estos pacientes tienen muy buenos resultados si se combina con los medicamentos pues, farmacológicos. Y en los pacientes también les sirve mucho la embolización. Por ejemplo, acá vemos una imagen de un hemangioma profundo al cual se le hizo embolización y vemos en la imagen A la paciente previo a la embolización y vemos cómo evolucionó favorablemente con la embolización. Usualmente a estos pacientes también se les da manejo conjunto y se obtienen como muy buenos resultados. Entonces, la justificación del tratamiento de propranolol
quise traerles como tal este estudio porque hace poco no había estudios que justificaran como el tratamiento con propranolol para los hemangiomas. De hecho, en 2008, una enfermera accidentalmente pues se dio cuenta que el propranolol servía como tal para los hemangiomas infantiles y se dio cuenta pues administrándole a un paciente por una alteración cardíaca el propranolol que le mejoró el hemangioma pues que tenía concomitantemente y desde ahí se ha ido como administrando. Sin embargo, no habían como tal estudios que lo justificaran como tal o son muy difíciles como tal de encontrar. Acá se analizaron como dos cohortes, una con placebo y otra con el propranolol y se vio como una diferencia significativamente a favor del uso de propranolol. Posterior a eso se hizo como tal seguimiento en esa cohorte de pacientes con una dosis de 1 miligramo por kilo y 3 miligramos por kilo. Y se vio que los pacientes con 3 miligramos por kilo tenían mejores resultados que los pacientes a los que se les administraba 1 miligramo por kilo. También se hizo como tal la relación en cuestión de tiempo y se analizó que los pacientes que eran sometidos a propranolol por 6 meses tenían mejores resultados. Entonces, por eso el tratamiento es de 3 miligramos por kilo día y se administra por al cabo de 6 meses. Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen tenemos como tal como un algoritmo terapéutico muy bueno. Entonces, básicamente nosotros hacemos una dosis escalonada, como les mencionaba, de 1 miligramo por kilo día y lo vamos aumentando cada semana 1 miligramo por kilo día hasta llegar a la dosis pues tope que serían los 3 miligramos kilo día. Hay estudios que muestran como tal que no hay complicaciones con dosis mayores, sobre todo pues hasta 5 miligramos por kilo día, pero son extrapolados de casos de pacientes con cardiopatías. Entonces no serían como extrapolables como a la población pues que estamos hablando ahorita, que son los pacientes con hemangioma, y sería como más factible porque es la dosis estudiada, los 3 miligramos kilo día como dosis máxima, como la dosis pues que le deberíamos dar al paciente. En caso tal de que el paciente presente efectos adversos en una de esas consultas de seguimiento, ajustamos la dosis, ya sea bajar el 50%, bajar el 25% y luego, posteriormente, ir tratando de titular la dosis y lograr como tal la dosis objetivo. Se va a hacer seguimiento cada mes hasta los 3 meses, hasta los 6 meses, perdón, hasta culminar el tratamiento médico. Y usualmente pues los niños como que tienen una evolución muy favorable con este tratamiento. Este cuadrito pues como de resumen es de los tratamientos que tenemos, que previamente como que les mencioné. Está el tratamiento beta bloqueador con el timolol y con el propranolol. Está el tratamiento con corticoides que vamos a limitar sobre todo a hemangiomas con riesgo de ulceración, hemangiomas complicados, ya sea por el síndrome de Face, que no haya posibilidad o haya contraindicación de utilizar el beta bloqueador. Y pues como tal tenemos las otras alternativas terapéuticas en caso tal de presentar alguna de ellas, que puede ser los esteroides intralesionales o la cirugía, o los tratamientos que vimos como la embolización y el tratamiento con láser también funciona mucho en estos pacientes. Y listo, eso sería todo. Estoy atenta si tienen alguna duda o... Hola Mari, ¿cómo estás? Te hago Hola. una preguntita. ¿Los pacientes se pueden empezar a tratar desde cualquier edad, grupo etario, o tienen como un tope, o un inicio, perdón, de los meses para iniciar el tratamiento? Pues inicialmente la literatura dice que desde las 2 semanas se podría empezar a tratar a los niños con propranolol. Pues si me hablas del tratamiento como tal sistémico, el tratamiento tópico no leí o no encontré que hubiese como limitación de edad. No sabría si la doc nos podría complementar en eso. Ah, bueno, muchas gracias. Con Hola, gusto. buenas noches. Igual, o sea,
igual estos niños comienzan más o menos a los 3 meses a presentar los hemangiomas. Entonces, digamos que la edad límite de todos estos tratamientos, pues digamos que se cumple porque más o menos es un niño de 3 a 6 meses el que comienza a consultar por los hemangiomas. Y si ya es más chiqui, entonces uno podría pues utilizar como la terapia tópica hasta que cumpla la edad mínima, pero realmente usualmente son niños pues grandes, son por ahí 3, 6 meses. Ah, bueno, muchas gracias.